hecho, no estaba grabando. Ay, Mafer, menos mal que me avisaste. Ay, qué desgracia. Pero yo creía que había cuadrado estas reuniones para que grabaran automáticos, pero sí, la verdad es que todas las asesorías me pasa lo mismo. Tengo que revisar cómo lo cuadré. Bueno, en fin. Y hay poquita gente, ¿verdad? ¿Cuántos somos? 12 nada más. Pucha, nadie, pues, de todo el gentío que viene. Bueno, nada, entonces para recapitulando, digamos, sobre lo nuevo, porque lo demás fue resumen de lo que habíamos hecho, ¿ok? La idea de la superposición de los procesos de Poisson, a ver, lo escribo, superposición, es de hecho bien intuitiva y ustedes ya saben lo suficiente como para deducir todo esto, superposición de procesos de Poisson. ¿Ok? Y había hablado, digamos, del ejemplo que me parece por demás intuitivo, ¿no? Que son las llegadas de los pasajeros a un vuelo, ¿ok? Que hay pasajeros de distintos tipos. Hay pasajeros de clase económica y hay pasajeros de clase, de primera clase, ¿no? Inclusive hay pasajeros de clase económica que, por ejemplo, ese era el mensaje que Jennifer me estaba mandando, ahora lo vi, perdón, ya. Pucha, pero agarren el micrófono y díganme, ¿saben? Porque yo no puedo estar mirando para todos lados, estaré pendiente, pero bueno. Esto, entonces, inclusive podría tener más tipos de pasajeros, ¿correcto? Porque inclusive ahora hay la opción que a pesar de que eres clase económica, puedes pagar un poquito más, por ejemplo, para elegir asientos, ¿ok? O para saltarte el checkout, puedes hacer el checkout antes, o sea que hay varios como tipos de pasajeros. Y cada uno de ellos, digamos, tiene una tasa de llegada, ¿no? Mientras más caro pagas, más pequeña es la tasa de llegada porque hay menos pasajeros en esa categoría. Entonces, digamos, podemos pensar, por ejemplo, que el proceso de Poisson azul es el proceso de Poisson de los pasajeros de clase económica, que el proceso de Poisson rojo, que pinté justo debajo, es el proceso de Poisson de los pasajeros de clase, de primera clase. Y entonces después, para saber cuántos pasajeros finalmente van a volar en el vuelo, ¿ok? Valga la redundancia. Entonces es como que yo cada una de estas cruces las paso, las superpongo, justamente si yo moviera esas dos flechas y pegara los procesos, pues efectivamente lo que yo obtendría sería ese proceso negro que está abajo. ¿Okay? Bueno, eso era lo que no se había grabado, así que no he dicho mucho más. Y resulta que de manera natural, pues que se suman las tasas de llegada del proceso rojo más el proceso azul y lo que se obtiene si es que esos dos procesos originales son independientes, ¿ok? En el sentido de que las llegadas de uno no influencian para nada las llegadas del otro, hablando intuitivamente, ¿ok? Pues las llegadas del nuevo proceso, de la superposición de los dos, es exactamente eso, como si pegáramos las dos flechas, ¿ok? Y contáramos todas las cruces como si fueran cruces de un proceso completamente aislado, ¿ok? O sea, el hecho de que yo estoy precisamente mirando ese 0t es el mismo intervalo de tiempo allí, ¿ok? Y esto quedó como una flecha aquí, pero es el mismo intervalo de tiempo eh, en el que estoy mirando a los tres procesos. Y efectivamente, bueno, si me hacen preguntas sobre el proceso negro, resulta que el proceso negro se distribuye también Poisson y su tasa es la suma de las tasas. ¿Ok? Bueno, en los exámenes han habido varios de estos ejercicios. Ok, déjenme ver si ya abrió el archivo que quería mostrarles. A ver, y no ha abierto. A ver, déjenme ver si puedo cuitear este R, porque algo hay ahí. Un segundo.
Y ahora todo me estaba funcionando chévere porque he actualizado todo, pero como tengo tantos, déjame cerrar este R, ya, y abro uno nuevo, listo, porque estaba como colgado este bicho, ya. Profe, una duda. Diga, dime. ¿Qué dijo que pasaba cuando llegaban, por ejemplo, en este caso, dos pasajeros al mismo tiempo? Sí, justamente, o sea, eso es algo que en la vida real puede pasar, pero realmente es un evento de probabilidad cero, ¿ok? Y para efectos de cómo se distribuye N1 más N2, eso no afecta las probabilidades, ¿ok? Y como es un evento de probabilidad cero, si bien puede ocurrir, ¿ok? Le decía a María Fernanda, que preguntó la misma cosa, que efectivamente eso es como cuando tú lanzas una moneda, que en el modelo de cómo modelas, perdón, en el modelo del lanzamiento de una moneda, de ese experimento, realmente la moneda podría caer de canto, ¿de acuerdo? Sin embargo, tú asignas probabilidad un medio si la moneda es balanceada a la probabilidad de cara y un medio a la probabilidad de sello, y no le asignas absolutamente ninguna probabilidad, le asignas probabilidad cero al evento que la moneda caiga de canto, ¿ok? Entonces aquí que dos eventos de dos procesos que están funcionando en paralelo caigan exactamente en la misma posición, eso no altera la distribución de N1 más N2. ¿Ok? O sea, la probabilidad va a ser la misma. ¿Ok? Entonces, bueno, y de hecho ustedes lo pueden probar porque ustedes pueden calcular, o sea, demostrar esto es calcular la probabilidad de que N1 de T, digamos, sea igual a N, y la probabilidad de que N2 de T sea igual a M. ¿Ok? Ustedes pueden intentar calcular eso sabiendo lo que saben de N1 y N2. De hecho, eso puede ser un ejercicio ahora si quieren. ¿Ok? De hecho, por ahí cuando dicté el curso la primera vez en UTEC, esto lo mandé de demostración y maté a todo el salón. O sea, y fue tarea, ¿no? Esto no supieron ni hacerlo porque, bueno, porque habían visto muchas menos cosas de probabilidades. Yo estaba asumiendo que sabían un montón de cosas que no habían aprendido. Pero si ustedes se lo piensan un poquito, esto se puede hacer perfectamente. ¿Ok? Ustedes pueden hacerlo, de hecho, podría ser algo de lo que podríamos hacer, porque el tiempo es continuo también a la misma milésima, al mismo segundo, es casi imposible. O sea, puede ocurrir, correcto, pero esa es la idea intuitiva, Ricardo, exactamente. ¿Ok? Entonces, sí, ese evento puede ocurrir, pero es un evento de probabilidad cero. Entonces, a nivel de la distribución de N1 más N2, eso como variable aleatoria, N1 más N2, todavía se distribuye Poisson, parámetros lambda 1 más lambda 2. ¿De acuerdo? Ujú, exactamente. Entonces, déjenme ver, ya va, déjenme grabar esto, no sé por qué estoy teniendo tanta dificultad aquí. Eh, entonces, bueno, vamos a ver. Como el R no me abre, a ver, un segundinho. A ver, déjenme que me organizo porque tengo un poco de cosas aquí abiertas y no puedo. No sé si tengan alguna pregunta, algún examen o ya yo me... A ver, déjame ir al Canvas y bajar el archivo un segundo. Ay, ay, ay. A ver, aquí. Dame chancecito. Estar por ahí semana 9. Que ustedes no la ven todavía. Un segundito.
A ver si pudiésemos. Ay, no puede ser que no lo tenga. Aquí está. Listo. Ahí está. Bajarlo. Ya. Ahí está. Buenazo. Ahí está. Bien. Ok. Preview. Me dice, ahorita no tengo nada compartido, ¿o sí? No. A ver, un segundo. Aquí. Ahí. Open in browser. Ahí está. Chévere. Ya lo logré. Disculpan que la fecha no le he cambiado, pero ahí está. Octubre de 2022, o sea que este es el archivo. Ok, entonces, vamos a ver aquí, vamos a ver este ejemplo. Ok, vamos a hacer este ejemplo. ¿Sí lo ven ya? Por cierto, el de los trabajos presentados para su ejecución. Sí, profesor. Ok, buenas. A ver, espérense, aquí tengo un mensaje larguísimo. Después continuo. Me acabo de enterar que es un proceso de Poisson no homogéneo es cuando tenemos un tiempo variable. Es justo el último ejercicio de Perusal pasado. Bueno, cuando tenemos una tasa de llegadas eh, que depende del tiempo. ¿Ok? Eso es lo que va a ser un proceso no homogéneo. De acuerdo, Ricardo, pero ya vamos para allá. Una cosa a la vez. Vamos a ver, vamos a tratar de hacer este ejercicio, porque yo lo que quiero demostrarles hoy es que si bien yo voy a dar un montón de teoría y un montón de cosas, salvo por el tema de bifurcación, que es radicalmente diferente, o sea, tiene muchos detalles técnicos que voy a tener que explicarles. Este tema en particular, el tema de superposición, es un tema que ustedes podrían deducir solitos, solitos. De hecho, yo creo que este ejercicio lo pueden hacer ya. Vamos a ver, dice, los trabajos presentados para su ejecución en un servidor central, en un centro de cómputo, se dividen en 4 clases de prioridad, indexados 1, 2, 3 y 4. Los tiempos entre llegadas de 2 trabajos consecutivos de la misma prioridad I son variables aleatorias exponenciales, independientes e idénticamente distribuidas con medias en minutos dadas por M1 vale 10, M2 vale 15, M3 vale 30, M4 vale 60 respectivamente. Hasta ahí, ¿qué información nos están dando? Yo creo que yo no he hecho suficiente énfasis en esto, así que a manera de repaso nos sirve muy bien. Pero fíjense que en lugar de decirnos son procesos de Poisson, nos dicen de los tiempos de llegada, de los tiempos entre llegadas, de hecho. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la gracia aquí? Vamos a ir tomando nota como entendiendo qué dice el problema. A ver si me ayudan. ¿Qué tenemos que definir aquí? Las variables, correcto. Entonces, ¿quiénes son las variables? ¿Cómo las llamo? Y seamos prácticos para no tener que escribir mucho. Siempre las cosas, lo que contamos, normalmente usamos la palabra, o sea, el nombre de n. ¿Qué más me hace falta? ¿Quiénes son las variables de interés aquí? Eso es el tiempo entre llegadas de los dos trabajos consecutivos. Nos dan los tiempos entre llegadas de 2 trabajos consecutivos. Si te dicen que los tiempos entre llegadas eh, son exponenciales, eso significará que las llegadas se distribuyen, que son un proceso de Poisson o no. A ver, voy a enunciar la pregunta por aquí, porque creo que eso yo no hice énfasis en eso y pucha, eso es importante. Si te dicen que los tiempos entre llegadas
de un proceso de conteo, de un proceso que cuenta algo, son exponenciales con un cierto parámetro lambda, podemos asegurar que el proceso de conteo es un proceso de Poisson homogéneo, parámetro lambda. Yo Ricardo creo que puso sí. sí, profesora, pero no sé si fue antes o después que hiciera la pregunta. ¿Quién más habló? No vi. A ver, Sí, yo también creo que sí. Porque María sí, Fernanda dice funciona. que sí. ¿Por qué? A ver, ¿cuál sería el razonamiento ahí? O sea, es que los test, T1, que es como de la primera llegada, y luego el T2, y todos los que siguen hasta TN, son independientes, idénticamente distribuidas. Y son exponenciales parámetros lambda. Fíjense Entonces, que supongo nosotros supongo que sí. deducimos, ajá, nosotros deducimos la distribución de los tiempos entre llegadas a partir del proceso de Poisson. O sea, nosotros la implicación, digamos, que hicimos es que si el proceso de conteo es de Poisson, entonces los tiempos entre llegadas son exponenciales. Al revés será cierto, porque esa es la pregunta, ¿no? O sea, si los tiempos entre llegadas son exponenciales, ¿será verdad que el proceso de Poisson es, perdón, que el proceso de conteo de esas llegadas es un proceso de Poisson homogéneo? O sea, al revés. Profesora, creo que esto puede pasar siempre y cuando los tiempos sean independientes, ¿o no? Sí, pero fíjense que eso no lo probamos, Ah, ¿ok? bueno. Pero es verdad, de hecho, ¿ok? Pueden probarlo como ejercicio. Si yo tengo que los tiempos entre llegadas de un proceso de conteo son exponenciales independientes, entonces el proceso de conteo es un proceso de Poisson homogéneo, ¿ok? Eso es verdad. No lo hemos probado, pero es verdad. Entonces, cuando nos dan los tiempos entre llegadas de dos trabajos consecutivos y nos dicen de la misma prioridad y nos dicen que son variables aleatorias exponenciales independientes idénticamente distribuidas y nos dan las medias en minutos de esas exponenciales, y ahí ojo que nos están dando las medias y no el parámetro. Acuérdense que para la exponencial es uno entre. Esto nos están diciendo que en los procesos de conteo, o sea, los procesos que cuentan cuántos trabajos de prioridad y han ocurrido en un intervalo de tiempo 0t, esos procesos son también procesos de Poisson homogéneos con esas mismas tasas. ¿Ok? Eso es algo que yo no lo había dicho, pero es verdad. ¿Ok? La respuesta aquí es sí, sí es cierto. ¿Ok? La verdad es que ahora que lo pienso, que nunca lo he intentado probar, pero no debería ser demasiado difícil. ¿Ok? Creo que era más difícil probar al revés, o sea, del proceso de Poisson ir al exponencial. Pero esto es verdad, y entonces, bueno, yo podría decir, pero fíjate que la notación aquí es medio odiosa, Maffer, podría definir quién es el tiempo, o sea, yo podría hablar de T1 asociado a la prioridad I, por ejemplo, ¿no? El primer tiempo de llegada, o sea, aquí ya necesito dos subíndices, vamos a ponerlo así, si tengo que definir estas variables, ¿no? Esto sería el tiempo entre las llegadas, tiempo entre las llegadas J menos 1 y J de los trabajos, ay, pucha, los trabajos de prioridad I.
¿Ok? Para I igual 1, 2, 3 y 4, porque hay 4 prioridades, y J puede ir pues desde 1 hasta infinito, ¿no? Porque los tiempos entre llegadas pues se siguen contando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esa sería una manera. Y eso ahí nos están diciendo que este tipo se distribuye exponencial, parámetro ¿qué? Anda I. ¿Correcto? Para I igual 1, 2, 3 y 4. Pero además, ¿qué más nos dicen? Fíjense que dice que suponga que todas las clases de prioridad se comportan independientemente entre sí. ¿Por qué nos están diciendo eso? ¿Por qué nos sirve eso para algo? Esto puede ser útil para de repente saber que los tiempos son disjuntos. Bueno, los tiempos son disjuntos por construcción, pero es más que eso. Porque fíjate que para cada uno de estos tiempos de llegada, para I fijo, nosotros tenemos un proceso de llegada, n sub I de t, ¿sí? Que nos dice, bueno, esto es una variable aleatoria Poisson, parámetro lambda I por t, ¿no? Para I igual 1, 2, 3 y 4. Y esto lo que cuenta es ¿qué cosa? El número de llegadas. El número de trabajos, ¿correcto? De prioridad I, ¿correcto? Que ocurren en el intervalo 0t. ¿De acuerdo? Y aquí I vale 1, 2, 3 y 4. ¿Quién es lambda I aquí? A partir del enunciado. Uno sobre la media, sobre profe. MI. 1 sobre MI. La MI. Eso es correcto. ¿De acuerdo? Y entonces aquí podemos decir, bueno, ahí está el lambda I y ya tenemos identificado quién es cada lambda I. ¿Correcto? O sea, dense cuenta, y para eso, bueno, nos tenemos que convencer, ¿ok? Que efectivamente me podrían dar el proceso de Poisson dándome la distribución de los tiempos entre llegadas, ¿sí? O me dan el proceso de Poisson y yo ya sé que los tiempos entre llegadas son exponenciales. De hecho, digamos, los procesos de Poisson son como los procesos de conteo más facilitos. El siguiente nivel se llaman los procesos de renovación. Y en los procesos de renovación todavía tenemos tiempos entre llegadas independientes, pero permitimos, e idénticamente distribuidos, pero permitimos que los tiempos entre llegadas ya no sean necesariamente exponenciales en los procesos de renovación. ¿Ok? Entonces, fíjense que esa es una generalización de los procesos de Poisson, son los procesos de renovación. ¿Ok? Entonces yo cuando estaba planificando qué dar al final de este curso, pensé, bueno, un camino es irme a los procesos de renovación. Y después pensé, no, ahí la teoría es muy ruda, pero digamos que ese es el cambio, ¿no? Irse de I de exponenciales, en los tiempos entre llegadas, ir a I de, pero con cualquier distribución. ¿Ok? Esos son los procesos de renovación. Ahí ya necesito teoría de la medida, necesito otras cosas para explicarlo bien. Es súper potente, pero es horrible, ¿no? Y después de los procesos de renovación, lo que se hace es eliminar independencia. ¿Ok? Y hay unos procesos que están todavía más arriba que eso. ¿Ok? Pero yo creo que con los procesos de Poisson ya les he dado un sabor, ya cuando, no sé, van y quieren hacer una maestría, un doctorado, no sé qué, verán procesos de renovación, ya el haber visto procesos de Poisson los va a ayudar un montón, ¿no? Entonces ahí quedó.
Pero recuerden que esto es lo mismo, ¿no? O me dan los tiempos entre llegada y me dice que son exponenciales independientes y idénticamente distribuidos, o me dicen que son procesos de Poisson y yo ya puedo deducir de ahí que los tiempos entre llegadas son exponenciales. ¿Ok? Tengan eso presente porque son dos maneras de dar la misma información. ¿Ok? Bueno, entonces teniendo esa notación, ¿cómo resolvemos? Vamos a ver, voy a grabar esto. Segundo. ¿Ya? ¿Puedo borrar? Fíjense que me preguntan, me preguntan cuál es la probabilidad de que ningún trabajo llegue en un intervalo de 10 minutos. Que ningún trabajo, o sea, independientemente de la prioridad, que ningún trabajo llegue en un intervalo de 10 minutos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos esa probabilidad? Profesora, sería la probabilidad de que en N1, en el intervalo de tiempo de 10 minutos, sea 0, y que también en N2 también sea 0, que en N3 también sea 0 y que en N4 también sea 0. Correcto. Pero si tan solo tuvieras un proceso que sea la suma de los 4, ¿cuál sería esa probabilidad? O sea, lo que tú estás diciendo es perfecto. O sea, si no sabes superposición, la probabilidad requerida es esta, perdón, y aquí, a ver, vamos a ver en qué unidades está esta, las medias están en minutos, o sea que efectivamente el tiempo está en minutos, o sea que esto es N1 de 10 igual a 0, N2 de 10 igual a 0, N3 de 10 igual a 0 y N4 de 10 igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Ya? Sí, Esa es la profesora. probabilidad requerida. Esto si no supiésemos superposición. Sí. ¿Sí? Y ahora, ¿qué? Supiésemos superposición, sería un N, pero ya general, sumamos los lambdas igual a 0. Exacto. Entonces aquí, pues vale la pena esto. Y fíjense, aquí qué ocurriría, por cierto, si usáramos eso, vamos a seguir tu idea, Ricardo, porque me gusta, es una de las cosas de la metodología UTEC que es difícil, pero cuando un estudiante da una idea que va para algún lado, no es mala idea desarrollarla, ¿no? Porque eso crea confianza en ustedes. Fíjense, si yo uso esto, ¿cómo puedo calcular esa probabilidad? No sabemos superposición todavía, estamos en el examen, no estudié superposición porque, pucha, no me dio tiempo. ¿Ok? ¿Todavía podría resolver esta pregunta? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los tiempos son independientes, son procesos de Poisson independientes. Ah, ok. ¿De dónde saco esa independencia? De que te dice que las variables aleatorias exponenciales independientes e idénticamente distribuidas con medias en No, minutos. esos son los tiempos entre llegada de cada proceso, Ujú. de cada proceso. O sea, tú tienes que son, o sea, estos tipos, estos que están aquí, son I y D. Eso es lo que nos dicen. Sí, Pero las no clases de... dice, ¿y los cruzados? Sí, sí, sí entienden lo que quiero decir por los cruzados, ¿no? sí. Fíjense lo que dice aquí. Suponga que todas las clases de prioridad se comportan independientemente entre sí. ¿Ok? Ahí sí. O sea, el hecho de que un evento, o sea, un trabajo de prioridad 1, o sea, el hecho que haya llegado un evento de prioridad 1, ay, caramba, el hecho de que un trabajo de prioridad 1 haya llegado, no implica que eso me va a alterar el número de trabajos de otras prioridades que puedan llegar. ¿Ok? O sea que a partir de aquí, este pedacito de información que me están dando,
permite qué cosa. Que podamos multiplicar esas probabilidades Que cuando son podamos independientes. multiplicar esas probabilidades. ¿Ok? Acuérdense que los procesos de superposición sí tienen como hipótesis, ¿ok? Que eso no lo hemos visto, no lo hemos enunciado todavía, pero fíjense que aunque no hubiésemos visto superposición, que es el caso, pues porque yo no he explicado eso todavía, estos, por ese pedacito de información, yo puedo resolverlo así. Ay, pucha, sí, ¿no? Que lo digo, pero mi mente va por un lado y mi mano va por el otro. Esto es es más, me voy a usar la notación fea, pero porque si no, no me cabe. Ok, esto es el producto desde i igual a 1 hasta 4, ¿verdad? De las probabilidades de que n sub i de 10 sea igual a 0. Todo el mundo entiende esa notación, ¿no? Es el producto de esas 4 probabilidades. Eso es lo que significa esa productoria. Ese pi es de productoria. Igual que el sigma es de sumatoria, este pi es de productoria. Y entonces cada una de estas, ¿cuánto da? Esto da e a la menos lambda i, o sea, 10 lambda i, ¿correcto? O sea, lambda i por t. Y el t es 10. Bueno, lo pongo así, que se ve horrible. ¿Ok? Y bueno, por propiedades del exponencial, esto es e a la menos 10 lambda 1 más lambda 2 más lambda 3 más lambda 4. Sin saber superposición, por el tipo de pregunta que nos han hecho, esto se podría resolver inclusive si no te dio tiempo de estudiar superposición para el examen y la profe te lo tiene que poner bueno porque está bien justificado. Si hubiésemos dado superposición, ¿cuál es la diferencia? Ok, vamos a decir aquí, esto es sin superposición. Fíjense que esto podría, como es una asesoría, sin superposición. Me han preguntado esta pregunta y yo respondo así porque no hemos dado superposición. Con superposición, ¿qué pasa? Que hubiera un n general, como tendría como parámetro la sumatoria de los lambdas Exacto. de cada proceso. Facilito, ¿no? O sea, nada del otro mundo. Superposición es fácil. Esto se define n de t como el número de trabajos en 0t. Fíjense que aquí yo no especifico de qué prioridad son. Los trabajos que lleguen y no me importan, o sea, es el proceso negro tal cual, ¿ok? Y tengo un proceso azul, uno rojo, uno verde y uno naranja. ¿De acuerdo? Y entonces ahí, sí, bueno, voy a tomar la foto, un momentillo, ahí, y voy a borrar esto para tener espacio ahí. Y entonces, bueno, sin superposición, voy a poner una raya aquí para que no se nos confunda. Entonces, esto es la pregunta, la probabilidad requerida es la probabilidad de que n de 10 sea igual a 0. Entonces, como sabemos que este tipo es un proceso de Poisson, bueno, de hecho, si lo voy a poner como n de t, debería decir que es una variable aleatoria de Poisson. Con ay, que no me cabe. Lambda 1 más lambda 2 más lambda 3 más lambda 4, t. ¿Ok? Entonces esta cosa de una vez es e a la menos 10, lambda 1 más lambda 2 más lambda 3 más lambda 4. De una vez. ¿Ok? Bueno, son las 9:53. ¿Quieren que hagamos un break ahora o seguimos de frente? Ustedes me dirán. Hacemos un break de 10 minutos y regresamos. Sí, profe, está bien. Profesora, una pregunta. Dime, Frandy. Aquí, ¿por qué no se está considerando lo de, o sea, no ves, recuerda que en un PPH
hacemos anotaciones por acá y el exponente y el denominador. Ah, sí, porque es elevado a la cero. Ay, Correcto. ay, no es caso, profesora, perdón. No me había ¿Lo dado ves? cuenta. Porque es la Ya. sumatoria de los lambda elevado a la cero dividido entre cero factorial. Entonces eso es 1. Pensé ¿De que solo acuerdo? había tomado el modelo exponencial como tal. No, perdón, No, profe, no, sí. no, no. Es, Sí, 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 no, sí. pero tu pregunta tiene todo el sentido del mundo, porque acuérdate que aquí, sí, quizás es importante eso, porque no estoy usando la exponencial. Justamente, acuérdate que la probabilidad de que n de t sea igual a 0 es e a la menos lambda t. Tu pregunta hace todo el sentido del mundo, Frandis. A la 0 entre 0 factorial. No lo puse por temas de espacio. ¿Ok? Y aquí tu Sí, lambda es la suma, ¿no? sí, profe, perdón, no lo había visto. Perdón. Ujú. No, pero está bien. Tu pregunta hace todo el sentido del mundo ahí. Correcto. Bueno, entonces tomemos el break eh, y nos vemos en 10 minutos. A ver, son las 9:55, volvemos a las 10:05. ¿Ok? Buenazo. Nos vemos ahorita.
Ok, chicos. Voy a grabar aquí. ¿Están de regreso? A ver. Ya. Esto. Ok, o sea que esto es... bueno, aquí estoy poniendo quién es el lambda en cada caso. Acuérdense que y aquí hay un rollito, no sé qué pasó aquí, que algo pasó, que salió feo lo del... Bueno, es 3 entre 60, porque recuerden que es la suma de 1 entre 10 más 1 entre 15 más 1 entre 30 más 1 entre 60. Cuando sacan la cuenta, pues eso da 13 entre 60, que yo lo hice simplemente sumando los lambdas, esto sin pararle a los números, ¿ok? Pero por eso el resultado da esto. Tengo que arreglar esta salida que no sé por qué está chueca, pero está. Ok, sí, creo que ahí hay un slash que está donde no debería de estar. Bueno, de acuerdo. Entonces, esto quizás, no sé si dar esto o no darlo. Podríamos hacerlo como ejercicio. Fíjense, sí, si me permiten, Profesora, esto, disculpe un momento, ¿podría volver a la ajá, diapositiva anterior? Solo un toque. aquí, Ya, sí, aquí. profe. Sí, sí, está bien. Ya, ya, anoté un dato que no había notado. Gracias. Ok, ok. No sé si necesitas esto. Ah, lo tengo anotado, registrado, profe. Sí, no hay problema. Ok, Ujú. chévere. Entonces ya hecho para allá. Miren, ahora les voy a hacer otra pregunta sobre este mismo ejemplo. Más que avanzar en teoría, es simplemente para hacerles ver que ustedes pueden deducir estas cosas. ¿Qué sucede si, fíjense, ¿no? En los procesos de superposición, cuando nosotros tenemos, digamos, el proceso azul, el proceso rojo y ahora sí el proceso negro superpuesto, ¿no? Vamos a retomar el dibujito. Ping, ping, ping. Y aquí está, digamos, el proceso azul. No voy a poner muchas cruces, vamos a poner así. Después está el proceso rojo. Hasta el mismo ahí, y vamos a decir que ahí llega 1 y está el proceso negro. Ok, que ahora tiene pues esta cruz, tiene esta cruz que está aquí y tiene esta cruz. Ok, entonces en el contexto de este problema, una pregunta que nos podríamos hacer es, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad? O sea, ¿cuál es? Déjenme ver una cosita. Voy a hacer un poquito de trampa aquí. Ustedes no miren. Ok, pero necesito ver cuál es la notación para no meter la pata. Ajá, exacto. Ahora me preguntan, me hacen la siguiente pregunta. Ok, ¿cuál es la probabilidad? A ver, aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que el tercer evento del proceso, y este lo voy a llamar, por supuesto, esto es n de t, y este es n de 1, este es n de 2, y si lo quieren en el contexto del problema, bueno, tendríamos un proceso verde, un proceso naranja, no sé, ¿cuál es la probabilidad de que el tercer evento, no, lo voy a poner efectivamente en términos del problema. A ver, ¿cuál es la probabilidad
de que el tercer trabajo recibido, eso voy a hacer, de que el tercer trabajo, ¡ay, Dios santo! Que el tercer trabajo, ¿cómo es? Recibido por el servidor central sea un trabajo de prioridad 1. ¿Ok? ¿Cómo responderíamos a esa pregunta? Con lo que sabemos hasta ahora. No sé si se entiende cuál es la pregunta. Como yo cuando superpongo los procesos, aquí serían 4 procesos, porque en este ejercicio estamos superponiendo 4, y yo, digamos, bajo estas crucecitas, ¿no? Para mirarlas en el proceso superpuesto. Yo una vez que tengo cruces negras, yo realmente no sé cuáles de esas cruces originalmente eran azules, cuáles eran rojas, cuáles eran verdes, cuáles eran naranjas. ¿Correcto? Entonces, justamente la pregunta que me están haciendo es, si ahora estoy en el proceso superpuesto, ¿sí? ¿Cuál será la probabilidad que un evento de ese proceso superpuesto haya venido originalmente del primero, ¿no? Del proceso de los trabajos con prioridad 1. ¿Cómo podemos calcular esa probabilidad? Sería la probabilidad eh, de que en M2 sea 0, que en M3 sea 0, que en M4 sea 0 y que en M1 sí sea 3. O sea, el tercer trabajo recibido que sea en M1. A ver, a ver, a ver, a ver. No entendí. Porque fíjate que ese trabajo no sabes en qué momento llega, ¿no? Ujú. Entonces, si lo estás poniendo, o sea, cuando estás hablando de N o de M, que no te entendí. O sea, Ah, N de del los proceso trabajos. de... Dime, habla. No, creo que me confundí, profesora, porque pensé que sí tenía el tiempo. O sea, la pregunta es básicamente cuál es la probabilidad de que este evento sea azul. ¿Correcto? Esa es la probabilidad que me están preguntando. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ok? A ver, yo creo que es algo que pueden deducir ustedes con lo que ya sabemos. Vamos a ver si lo hacemos. Si lo podemos hacer. A ver, vayan pensando que voy a buscar agua, pero violentamente, porque lo que hice fue bañarme. Entonces, voy a buscar agua. Mientras tanto, vayan pensando. Ya vengo. O si quieren, para que sea más fácil, se los puedo simplificar un poquitico. ¿Cuál es la probabilidad de que el primero, si quieren, vamos a poner el primero, para que sea todavía más fácil de que el primer, vamos a hacerlo así, porque quizás se los estoy poniendo muy difícil así, que el primer trabajo recibido por el servidor central sea un trabajo de prioridad 1.
Vamos a ver si lo hacemos así, a ver si es más fácil. Ok, o sea, me están preguntando si cuál es la probabilidad de que este evento sea azul. Perdón, que este primer evento sea azul. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver si se les Pero ocurre. tenemos que condicionar entonces, dado que ya conocemos cuántos eventos han ocurrido en un intervalo de tiempo que no conocemos, ¿cuál es la probabilidad de que uno de ellos, de que el primero, sea del proceso de Poisson 1, o sea, de N1? Claro, pero nosotros no sabemos cuántos eventos han ocurrido en 0T. O sea, no te engañes por el dibujo. Entonces, Fíjate que te estoy preguntando simplemente, yo no te estoy diciendo, suponte que en el intervalo 0,3 cayeron 3, o sea, llegaron 3 trabajos al servidor. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el trabajo recibido por el servidor central sea un trabajo de prioridad 1? Yo no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo solamente cuál es la probabilidad de que el primer trabajo recibido por el servidor central sea un trabajo de prioridad 1. ¿Cómo hacemos eso? Lo único que se me ocurre, que más no sé si tenga sentido, pero es sacar la probabilidad de una probabilidad. O sea, como que em, igualar tu probabilidad de N de T. O sea, cuando hayas tu N de T, tú no sabes el tiempo, No. pero quieres que haya una llegada. O sea, que tu número llegase a 1. Entonces, cuando sacas esa probabilidad, eso tiene que ser igual a tu E menos lambda de T. De tu lambda tendría que ser. Si quieres raya en mi pantalla para que no hables en el aire. Ay, a Puedes, ver, no sé si tienes sí tablet, no creo. sé si puedes escribir fácil. A ver qué está diciendo Jennifer también, pero bueno, no voy a leerlo de Jennifer hasta que tú no escribas. ¿Puedes o no? No sé si tienes tablet, Jennifer, de María Fernanda. No, No sé a ver, voy a intentar. a Se ver, supone, no sé qué estoy diciendo, pero ya, a ver, se supone que esto, tu N de T te da una cantidad, ¿no es cierto? Que tendría que ser. Si es la primera, sería de 0 a T igual a 1. no, pero eso no. Pueden haber llegado más eventos en 0T. Es desconocido cuántos eventos han llegado en 0T. O sea, el dibujo aquí es trampa, pues. Ah, ya. O sea, podrían haber más, pero yo quiero que mi primera sea, no sería en T. Pero se supone que tú, o sea, que esto debería tener un valor que se relacione con tu lambda del servidor 1, o sea, como que con tu M1 Claro, 10. exacto. Exacto. Entonces, a lo mejor te conviene más pensarlo en función de los tiempos en llegadas. Y ahí Jennifer sí ya le atinó. Fíjate que justamente tú tienes que ligarlo a M1 igual a 10. Ajá, O sea que por ahí ya venías de la manera correcta. Y Jennifer ya le está diciendo, podría ser que el tiempo de llegada del primer trabajo, que en este caso es lo mismo que el tiempo entre llegadas, ¿no? Que el tiempo de llegada del primer trabajo de prioridad 1 sea menor que el tiempo de llegada del primer trabajo de las otras prioridades. Está muy bien, Jennifer pescó la idea. ¿Cómo escribimos eso en la anotación que teníamos? Creo que sería el primer tiempo de llegada, ¿sí? Fíjense que cuando es el primero es fácil, pero el primer tiempo de llegada del trabajo de prioridad 1, si quieren vamos a ponerlo así, con paréntesis, creo que no lo había puesto con paréntesis ahí, pero para que se sepa, o sea, acuérdense que T sub IJ, ¿qué era? ¿Se acuerdan?
Aquí la notación es fastidiosita, pero esto es, si quieren, pongámoslo así para diferenciar lo que es un subíndice de lo que es un trabajo, ¿no? Este es el tiempo Creo entre que en la llegadas. anterior estaba al revés. O sea, era TJ abajo y la I arriba. ¿Sí? Ok. Ya. Ah, exacto, porque I era, aquí estaba marcado como I, correcto, para no alterar más, ¿no? Entonces esto es el tiempo entre llegadas, J menos 1 y J de trabajos de prioridad I, ¿correcto? Y esto es para I igual 1, 2, 3 y 4. Por eso era importante que el I venga de aquí, pues, ¿no? Me lo estoy jalando directamente del enunciado. Entonces, Jennifer, a ver, ¿cómo planteas esto? O Meafer, mejor, que lo estaba intentando. ¿Cómo escribo esto? T11 es el primer tiempo de llegada, o el tiempo entre llegadas, que en el primer caso es lo mismo, de los trabajos de prioridad 1, que se tiene que cumplir. Fíjate, este tiempo tiene que ser menor que cualquiera de los otros tiempos. Independientemente de cuántos hay, de cuántos eventos hayan llegado ahí. ¿Cómo escribo eso matemáticamente? O sea, pero lo que me garantiza que es de prioridad 1, o sea, es porque estoy definiéndolo en la variable t, ¿no es cierto? O sea, Sí, porque estoy agarrando el de prioridad 1. Este tiempo de llegada, o sea, el primer tiempo de llegada del trabajo de prioridad 1 tiene que ser más pequeño que el resto. que el resto. Correcto, pero ¿cómo digo eso matemáticamente? Tiene que ser menor o igual que quién. Menor o igual que T2, Que el el más mínimo. chiquito de todos. Incluyendo ese. Ah, ¿Lo ven? Por eso pongo menor o igual. o sea, está haciendo o sea, se hace la comparación, pero con los mismos tiempos, o sea, del mismo tiempo de las primeras llegadas de todos los De todos los de todas las tipos de prioridades. trabajo. De todos los, ajá, de todas las prioridades. ¿Correcto? Y ahora esta probabilidad, Ajá. ¿cómo se calcula por 5 estrellas? Fíjense que es repaso tal Profesora, cual. el mínimo de exponenciales es exponencial. Exacto. Esta variable aleatoria se distribuye, quizás esto debería ponerlo en otro color. A ver, ¿qué sabemos de las propiedades del exponencial? ¿No? Que esto sí va para el examen, ¿correcto? Que- Este que el- tipo se distribuye exponencial, ¿qué cosa? Mínimo de dos exponenciales, es exponencial. ¿Cuál es el parámetro? ¿Correcto? Acuérdense, me lo voy a poner aquí. Repaso. El mínimo de una exponencial parámetro lambda 1 y una exponencial parámetro lambda 2 se distribuye exponencial parámetro lambda 1 más lambda 2. ¿Correcto? ¿Se acuerdan de esa propiedad? Sí, profesora. Ahí está. Esta es una que necesitamos ahí. Por eso es que esa pregunta es interesante. Lambda 1 más lambda 2 más lambda 3 más lambda 4. Y aquí, bueno, acuérdense que cada uno de esos lambda i es realmente 1 entre mi, ¿no? De ahí lo sacan.
ese numerito, que creo que daba, que cuando sumábamos era 13 entre 60, me parece. ¿Ok? O sea que esto da, si quieren, esto en este caso da 13 entre 60. ¿Ok? Para nuestro ejemplo. Ya, y ahora esa probabilidad, ¿cómo la calculo? ¿Qué más tengo que usar? Fíjense que aquí fue clave traducirlo y por eso es que tenemos que familiarizarnos con el hecho de que a veces es más fácil sacar las cuentas en el proceso de Poisson y otras veces es probabilidad del primer fallo, correcto, Jennifer. Y otras veces es conveniente trabajar con los tiempos entre llegadas. O sea que acuérdense, otra propiedad, la pongo por aquí, que la probabilidad de que una exponencial parámetro lambda 1 sea más chiquita que una exponencial parámetro lambda 2, esa probabilidad da el parámetro de la más chiquita va en el numerador entre la suma de los parámetros. ¿Correcto? Entonces, ¿esta probabilidad cuánto da? De frente. Da el parámetro de lambda 1. Bueno, lo pongo así primero. A ver, para no complicar. Esto da lambda 1 entre, ¿qué cosa? Entre el lambda 1 más la sumatoria de las lambda. Ajá, la suma. Más lambda, pues, ¿no? El lambda del proceso superpuesto, ¿correcto? Que es la suma de los lambda i. O sea que esto da, bueno, aquí sería 1 entre M1, después queda 1 entre M1, más 1 entre M1, más 1 entre M2, más 1 entre M3, más 1 entre M4. ¿Correcto? Sí, profesora. ¿De acuerdo? Bueno, esto el lunes se va a convertir en un teorema para que lo hagan todavía más directo. No lo tengan ni siquiera que pensar. Porque claro, aquí lo hicimos con el primer evento, porque estábamos tratando de deducirlo. ¿Ok? Con el que la primera llegada sea más chiquita que los otros tiempos entre llegadas. Si fuese un número más avanzado, o sea, una llegada, no sé si fuese la tercera llegada, fuese del primer proceso, bueno, ahí es un poquito más complejo de formular. ¿Ok? Entonces, en ese caso, pues va bien tener un teorema justamente que nos permita esto, saber si es alguna de estas cruces negras, o sea, que las cruces negras a qué proceso original correspondían. ¿Ok? Ese es otro teorema que vamos a enunciar de superposición. ¿Ok? Que yo espero que ahora sea más facilito enunciarlo. ¿De acuerdo? Pero fíjense que todas estas cosas, digamos, con lo que ya hemos visto, ustedes están en capacidad de deducirlas, ¿ok? Con lo que ya hemos aprendido. Ahora, claro, requiere un esfuerzo más grande. Una vez veamos el teorema, debería ser mucho más fácil invocar el teorema y ya, ¿no? Igual que aquí. Si hubiésemos tenido aquí que demostrar que el mínimo de exponenciales era exponencial para poder sacar esta cuenta y después, de paso, saber que el T11 también es exponencial, no, a ver, no, y la probabilidad del primer fallo, pucha, nos tardamos la vida en resolver esta probabilidad, pero ahora esas probabilidades ya no las sabemos, ¿de acuerdo? Inclusive, ya va, yo estoy pensando algo, que en realidad esto lo hemos podido formular así. No es que el otro esté mal, pero en realidad lo hemos podido formular así, que ese sea el más chiquito, ay, esto debería ser una llave, ¿no? Que efectivamente ese sea el más chiquito de los otros tres.
en cuyo caso aquí queda más limpio, de hecho. Porque, ¿saben qué pasa? Había un error en el razonamiento. A ver si alguien ve cuál es el error. Ajá. A ver si alguien ve cuál es el error. Esa es tremenda pregunta. Profesora, es ¿Qué pasaba antes cuando yo que, tenía esto así? A ver si ah, alguien ve por qué esto no está bien. porque el tiempo, o sea, un tiempo no puede ser menor que su mismo tiempo. No, podría ser igual, menor o igual, eso no es. Pero Eso es sí. discreto, ¿o no? O sea, No, porque es discreto. ¿Qué quieres decir con eso, Mafer? se está considerando dentro de... Ajá, como, o estás sea, más tibia. Ajá, sigue, desarrolla. la verdad, lo que quieres, ¿Qué hipótesis hay aquí? ¿Qué hace falta aquí para que esto sea verdad? Estas dos propiedades tienen condiciones. ¿Cuáles son? que sean independientes. Correcto. La exponencial lambda 1 tiene que ser independiente de la exponencial de lambda 2. Si yo tengo a lambda 1 aquí y a lambda, o sea, Ajá, si no tengo a son T1 independientes. aquí y T1 aquí, ¿puedo garantizar independencia? No. No. Pero en realidad, lo que yo quiero realmente, y por eso lo puedo arreglar, fíjense qué bonito está esto. Por eso que yo digo que es sutil esta broma. O sea, fíjense que yo me equivoqué cuando lo formulé, pero ahora cuando lo estaba leyendo dije, pucha, aquí no tengo independencia. ¿De acuerdo? Fíjense, este mínimo es, ahora sí, lo puedo arreglar. Ahora hay estas tres. Ay, qué bien, Claudia, bórralo todo, total, no importa. A ver, esto es, ¿qué era? T1, T1, ¿ya? Estos tres son, ahora sí, vamos a hacerlo bien, y esto no está bien. Entonces esto es, menos mal que no había tomado la foto, así no dejo evidencia que me había equivocado. Esto es, esto es exponencial, parámetro lambda 2 más lambda 3 más lambda 4. ¿Sí? Esos tres tipos son independientes, o sea que eso es verdad. Pero ahora T1, fíjense que aquí también hacía falta independencia. Aquí la exponencial de lambda 1 tiene que ser independiente de la exponencial de lambda 2. Y para que eso sea verdad, fíjense que yo no puedo tener a T11 metido aquí adentro. No lo puedo tener porque entonces sí que T11 no es independiente de T2, T3 y T4. O sea que la cuenta aquí sí da, a ver, vamos a hacerlo bien. Y aquí deberíamos justificar para tener todos los puntos de esa pregunta. Aquí T11 es independiente de T12, T13 y T14. Y además estoy usando que T12 es independiente de T13 y de T1, ay, 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 a ver, y de T14. ¿Correcto? Y entonces ahora sí puedo decir, esto es el parámetro de la más chiquita, que es el de T11, entre S más la suma de los otros tres. Ahora sí. Entonces la cuenta no da eso. A ver, la cuenta da ahora, bien sacada, da el parámetro de lambda 1, o sea, da un décimo. Y abajo sí tengo los 13/60. ¿De acuerdo? ¿Cuánto da eso? Da 6 entre 13.
¿correcto? Sí. ¿Está bien? Estas T deberían ser mayúsculas. Antes de tomar la foto, déjame escribirlas bien. No sé si hay preguntas hasta aquí. Profesora, ¿no bastaría con indicar la independencia de T1, de T1 prioridad 1 con las demás? ¿O Sí. No, tengo que no, no, detallar? sí. Has podido decirme la independencia de todas y ya. Podrías Mm, haberme ya. dicho los tiempos entre llegadas, los primeros tiempos en llegada son I y D y ya. ¿Correcto? Y ya sería suficiente. Pero lo que yo quería recalcar es que cuando usamos lo del mínimo, estábamos usando la independencia de T1 con T2, T3 y T4, ¿no? Y cuando estábamos usando la probabilidad del primer fallo, como lo planteé yo originalmente, no había independencia porque había metido el T11 en el mínimo. Y ahí sí no, pues, porque es la misma variable. ¿Correcto? Y fíjate que me dio diferente de paso, ¿no? Porque tenía 5 landas abajo, pero además yo me lo miraba y decía, ¿qué está mal? ¿Qué está mal? ¿Qué está mal? ¡Ah, caramba! Independencia. ¿Ok? Y entonces lo arreglé. ¿Correcto? A veces es bueno que uno se equivoque en clase. Profesora, justo yo iba a preguntar por qué se tenía que considerar o por qué se estaría repitiendo, pero bueno, antes que le pregunte Y, lo... y de hecho Maffer lo preguntó también, ¿no? Dijo si podía ser menor o igual y por ahí fue que me di cuenta que estaba mal. ¿De acuerdo? Pero fíjate, Sí, o sea, creo. el tema no era el menor o igual. El tema era que si no lo planteas bien, estás usando una propiedad que no es cierta y que ahí se tiene que cumplir independencia para poderla usar. Si se acuerdan cómo eran las demostraciones de esas dos propiedades que he puesto ahí en celeste, tenían precisamente que ver con independencia. ¿Okay? Se usaba independencia en la deducción de ambas cosas. ¿Okay? Acuérdense que todas las propiedades que vimos de lo exponencial, todas asumen independencia. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que este ejercicio es definitivamente un ejercicio tipo examen. Fíjense que estoy preguntando, aquí se está preguntando superposición o no, porque fíjense que la primera parte en realidad la hubiésemos podido contestar sin saber superposición, ¿no? O sea, siempre, como yo digo, el tener más modelos y conocerlos normalmente simplifica la vida, ¿no? Si no lo conoces, siempre puedes intentar hacerlo desde cero, pero va a ser más difícil. O sea, el conocer un modelo en realidad te simplifica la vida. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando yo tomé mis exámenes doctorales, yo no había llevado un curso de teoría de colas. Y había llevado varios cursos ¿cómo se llama?, de procesos estocásticos, pero nunca lo había llevado al tema de teoría de colas. Cuando me hacen mi examen doctoral, que me dan 10 días para resolverlo, además era bastante estresante porque te daban varias preguntas, te daban 10 días, tú entregabas, al cabo de esos 10 días, entregabas tus soluciones y si tus soluciones eran aptas, entonces te llamaban al examen oral. Mi examen oral duró cerca de 6 horas, o sea, se podrán imaginar el estrés, ¿no? O sea, bien duro, con 3 personas que, bueno, ahora son bien famosas las 3, por cierto. Y bueno, resultó que prácticamente todo mi examen doctoral era de teoría de colas. El japonés que tomó el examen al mismo tiempo que yo, que éramos solo 2, el japonés sí había visto teoría de colas
y entregó el examen como al día 3 o el día 4, una cosa así. Teníamos 10 días y entonces me decía, pero ¿y por qué no entregas? Entrega ya para tomar el examen oral de una vez. Yo le dije, bueno, mira, ¿sabes cómo es la cosa? Yo tengo 10 días, así que déjame en paz. Yo voy a usar mis 10 días. Y claro, yo lo tuve que hacer todo, tuve que deducirlo todo de pico y pala, ¿no? A pico y pala desde cero, porque yo no había visto teoría de colas. Y ya, pues, entonces yo aprobé el examen después de 6 horas de sufrimiento, pero yo tuve que deducir todas las preguntas que me hicieron y lo pude hacer porque digamos, mi base en procesos estocásticos era sólida. Pero me dijeron, está bien, pasas, pero tienes que tomar un curso de teoría de colas porque has deducido un montón de cosas que en un curso de teoría de colas ya son conocidas y las hubieses podido usar. Entonces yo pensé, bueno, ves, no era que el japonés fuese mucho mejor que yo, sino que el tipo había llevado un curso de teoría de colas y yo tuve que deducirlo todo from scratch, ¿no? Como dicen los gringos. Entonces, claro, después llevé mi curso de teoría de colas y la vida se te hace más fácil, o sea, conocer más cosas te ayuda, ¿no? Aquí haber sabido superposición hubiese hecho que tú pudieses resolver este problema de examen de un solo golpe, ¿ok? Esto que acabamos de deducir aquí, lo de la probabilidad del trabajo de prioridad 1 y todo eso, esto es un teorema también. Entonces nos los vamos a aprender y ya lo vamos a usar directamente. Pero yo prometí que hoy no iba a dar teoría, estoy tratando de no dar teoría y lo que hice fue hacer un ejemplo. ¿Correcto? Pero se entendió, ¿no? No sé por qué levanté la mano. Se ve que tengo activado algo que cuando hago así, se activa la mano. ¿Será? Porque yo no he hecho nada y después no sé dónde bajar la mano. Ah, porque tengo encendido los gestos. Ya. A ver. Ok. Bueno, a ver. ¿Qué más podemos hacer? A ver, nos quedan 8 minutos escasos. No sé si tengan alguna pregunta que quieran hacer. No sé si tengan alguna pregunta que tengan que hacer. O Profesora, Profesora, dime, díganme. No sé, uno primero, el otro después. No sé quién habló primero. Frandy, a ver. sí, profesora, quería saber si va a explicar lo del método de bifurcación. Bueno, comenzar bifurcación ahora no tiene ningún sentido. Eso lo haremos la semana que viene. Bifurcación, lo que sí puedo hacer es dar ¿no? ¿Para dónde vamos? Eso sí lo puedo hacer. No sé cuál era la pregunta de Ricardo. no, no era eso mi pregunta, profesora, era otra cosa, pero después le pregunto. Ya. A ver, voy a hacer así y voy a motivar. Esa pregunta me gustó. A ver, voy a motivar qué es bifurcación. ¿Ok? ¿Ya ven mi pantalla en blanco? Sí, sí, profesora. Bifurcación. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, ahora vamos a tener un proceso de Poisson. Fíjense que es casi que al revés de lo que estábamos haciendo. ¿Ok? Y vamos a tener un proceso, vamos a decir n de t, como siempre, un proceso de Poisson homogéneo, aunque el caso no homogéneo también funciona, pero vamos a empezar por el caso homogéneo, proceso de Poisson homogéneo, parámetro lambda, ¿ok? Y entonces, pues bueno, yo tengo esas llegadas, ¿no? Como siempre. Vamos a ponerlas no equidistanciadas, voy a poner otra aquí, ¿ya? Y entonces ahora, antes teníamos varios y los uníamos, ¿ya? Ahora vamos a hacer lo contrario. Ahora yo voy a agarrar una llegada. De hecho, quiero esa flecha al revés. Voy a agarrar esa llegada y la voy a poner, la voy a clasificar con una probabilidad que de hecho depende de t. Esta probabilidad la voy a poner en minúscula porque esa probabilidad no es una variable aleatoria. Es sub 1 de t. ¿Okay? Si este evento es más, espérense,
Déjenme hacerlo bien porque si no, si ese evento ocurrió a tiempo S, hay una probabilidad P1 de S de clasificar ese evento como un evento tipo 1. Y va a haber una probabilidad que voy a llamar P2 de T, perdón, P2 de S, que es la probabilidad de clasificar ese evento que llegó a tiempo S como tipo 2. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, lo que vamos a resolver, digamos, cuando veamos bifurcación, es si yo llamo n sub 1 de t al número de eventos tipo 1 que ocurren en 0t y n sub 2 de t lo llamo el número de eventos tipo 2 que ocurren en 0t, será que N1 de t y N2 de t serán variables aleatorias Poisson, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta será si son Poisson, ¿qué tasas de llegada tienen? Y la tercera pregunta es si son Poisson y conozco cuáles son sus tasas de llegada, ¿serán independientes? ¿Ok? Entonces, esas son las preguntas que tenemos que responder cuando veamos bifurcación. Bifurcación, digamos, es un modelo que es, tiene sus sutilezas, porque para poder aplicar bifurcación tenemos que saber diseñar, digamos, esa regla de clasificación de los eventos. Fíjense que podría pasar esto, yo no sé, yo siempre he hecho el cuento que hubo un viaje que los abuelos de José Miguel nos regalaron el pasaje, estábamos en Atlanta y nos llevaron, nos invitaron a Colorado, a este parque. Y bueno, ellos viajaron antes que nosotros y fueron en primera clase, ¿no? Y mi cuñado, que viajó con ellos, pues viajó en primera clase, ¿no? En cambio, a nosotros nos compraron el pasaje en clase económica y viajábamos desde Atlanta cuando termináramos los exámenes y las cosas que estábamos estudiando. Y entonces, bueno, llegamos tardísimo, porque ese día teníamos un examen, llegamos pero tardísimo, tardísimo al vuelo. Y a pesar que nuestro vuelo, nuestro pasaje era un pasaje de clase económica, como llegamos tan tarde, el vuelo estaba full y quedaban 2 puestos en primera clase, ¿no? Y total que terminamos viajando en primera clase. Fíjense, en este contexto, justamente fíjense que esa probabilidad de que te clasifiquen como un cliente, como un pasajero de primera clase o un pasajero de clase económica, probablemente depende del momento en el que tú llegues antes de que se vaya el vuelo, ¿no? Si el vuelo sale a tiempo T y tú llegas más cerca de T, a lo mejor hay una probabilidad de que te reclasifiquen, ¿no? O sea, tú compraste un pasaje, o sea, igualito te puede pasar que eres primera clase, pero cuando llegas primera clase está full, aunque normalmente los pasajes de primera clase no se sobrevenden porque causaría
un malestar muy grande en el pasajero. Sin embargo, sí es común que cuando tú llegues, si la clase económica ya está full y el vuelo ha sido sobrevendido, o sea, es culpa de la aerolínea, es posible que te clasifiquen como un pasajero de primera clase. Entonces, fíjense que tiene sentido pensar en un modelo en donde tú puedas clasificar a los clientes en función del momento en el tiempo en el cual ellos llegan al vuelo. ¿Ok? Y por eso esa probabilidad de clasificación pues depende de dónde, del S, del momento en el tiempo en el cual ese pasajero, digamos, llegue al vuelo. Entonces, por supuesto, nos burlamos mucho de mi cuñado, porque mi cuñado en cuanto llegamos empezó a decir, yo voy en primera y ustedes no, lero, lero. Y nosotros habíamos viajado en primera también, gracias a que llegamos tarde. Entonces, fue simpático darle la noticia. Entonces, bueno, aquí hay como 3 niveles de dificultad en bifurcación, niveles de dificultad. Y de hecho yo los hago los 3 en este curso. Sin embargo, el tercero nunca lo he preguntado, pero sí pruebo algo, porque yo con ese nivel 3 pruebo otro modelo más. Les doy otro modelo más, como lo hago como un ejemplo de esto. Y además les doy un ejemplo, ¿ok? Que es chévere siempre tener un modelo más. Entonces, el primer nivel de dificultad es donde la regla de clasificación, ¿ok? No depende de ese. ¿Ok? O sea, P1 de ese es constante y P2 de ese es constante. O sea, siempre tienes una probabilidad y te dan el número. Por supuesto, aquí está de más decir que P1 de ese más P2 de ese tienen que sumar 1. ¿Ok? Para todo ese, obviamente, porque yo tengo que poder clasificar cualquier cliente. ¿Ok? Y la clasificación tiene que estar clara, tiene que ser única. Entonces, el primer caso, el más fácil, lo he preguntado muchas veces, es que la regla de clasificación no dependa de ese. La segunda, el nivel de dificultad es que la regla de clasificación sí depende de ese, pero te la dan en el enunciado. Esta creo que sí la he preguntado, pero tendría que pensar un poquito en qué examen fue. ¿Ok? O sea, aquí te dicen, clasifique a los clientes de esta manera. ¿Ok? Porque si no, utilizar bifurcación implica parir tu regla de clasificación. Entonces eso ya lo hace considerablemente más difícil. Por supuesto, el nivel 3 es que la regla de clasificación sí depende de la posición, sí depende de ese y tienes que diseñarla tú, pues, ¿no? Que parirla tú. Lo voy a poner así porque es literalmente un parto. Que parirla tú. ¿Ok? Entonces, ese nivel 3 es un nivel bastante difícil. Yo ejemplifico, hago un nivel 3 en clase porque yo modelo, una de las cosas que vamos a modelar, yo les prometí que íbamos a ver teoría de colas de manera transversal, porque me parece que es importante. Ahorita ya estoy llegando al punto donde puedo hacer algún ejemplo bonito en teoría de colas, y el ejemplo bonito que hago de teoría de colas es una MM1, pero en lugar de modelar el proceso de llegada, yo modelo el proceso de salida. Okay, y para modelar el proceso de salida de de hecho, un MM infinito, no un MM1. O sea, tiempo entre llegadas exponencial, tiempo de servicio exponencial, pero con infinitos servidores. Que aunque suene más difícil, en realidad es más fácil porque cuando tienes infinitos servidores no hay tiempos de espera. Cuando tú llegas, ya entras a servicio directamente y eso simplifica considerablemente la cola. Y resulta que el proceso de salida de una MM infinito resulta ser un proceso
de Poisson no homogéneo. O sea que me sirve para dos cosas ese ejemplo. Bueno, para tres de hecho. Una es que hago un bifurcación nivel 3. Dos, que es un ejemplo de un proceso de Poisson no homogéneo. Y tres, hago un ejemplo de teoría de colas. ¿Ok? Entonces, por eso es que ese ejemplo está allí. Espero que me dé tiempo a hacerlo, porque eso está, digamos, en la semana donde tengo que explicar procesos de Poisson no homogéneos, porque tengo que avanzar hasta allá para que se entienda por qué es no homogéneo. ¿Ok? Entonces, bueno, la semana que viene, espero el lunes hacer superposición rapidito, porque lo que voy a hacer es simplemente demostrar los teoremas que hoy usamos. ¿Ok? Eso no debería tomarme más de 1 hora habiendo hecho el ejemplo. Lo que sí espero, por favor, por favor, por favor, es que las personas que no hayan venido vean la grabación antes del lunes. Eso sí es tarea. Entonces, eso es bien importante porque si no, no voy a tener el ejemplo para hacer referencia cuando esté haciendo la demostración. Y entonces espero tener toda 1 hora y media, o sea, la segunda hora del lunes y todo el martes para hablar en profundidad bifurcación, que en realidad es el tema difícil aquí. ¿Okay? Entonces, a lo mejor, entre lunes y martes, hago un nivel 1 y un nivel 2, que es lo que espero lograr. ¿Okay? De bifurcación. ¿De acuerdo? No sé si respondí tu pregunta, Frandy. Sí, profe, como que me queda más claro, porque en el Perusal de esta semana hay problemas que involucran la bifurcación, entonces creo que ya puedo saber cómo voy a justificar eso. O sea, yo creo que ya están en capacidad. Pucha, le voy a pedir a Fabián que publique el cuarto lo antes posible, pero si no, les publico el RPress, para que ya tengan la teoría allí. Ah, bueno, pero en la tarea está la teoría, ¿correcto? En la tarea ya está el resumen de teoría, siempre está al comienzo. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que pueden ir avanzando, igual lo dejé hasta el domingo, pensando en que terminaba de dar material lunes y martes. O sea que tienen hasta el domingo de la semana que viene para hacer esa tarea. Pero sí, yo creo que superposición, de todas maneras, ya podrían irlo avanzando. ¿Ok? Con lo que vimos hoy, aunque no hayan visto los enunciados están ahí en el resumen de teoría y ahorita deberían hacer mucho sentido esos enunciados. ¿Ok? Si bien no los hemos demostrado, pues ahora ya saben de qué van. Y Profesora, bifurcación, pucha, quizás no los hagan todavía, ¿no? Yo diría que mejor esperan a la clase. Díganme, eh, dime, Ricardo. profesora, pero el Perusal dice que vence el domingo, dice 21 de mayo. Ah, debería ser el otro domingo. Dile a Fabián, porfa. Ya está bien, profesora. Dile simplemente eso, ¿no? Que en realidad el contenido se va a dar lunes y martes. Ya. Y dile también que se apure con el cuarto. No, mentira, no Ok. se lo digas así. Jennifer, díselo tú. Dile, porfa, porfa, Fabián, publica el cuarto de esta semana lo antes posible. Ya mismo le digo. Gracias, Jennifer. Ya Buenazo. ves. Bueno, chicos, muchas gracias. Y bueno, la semana que viene igualmente tendremos 2 horas. Y no sé, si me agarran de buen humor, probablemente el otro viernes antes del examen tendremos también 2 horas ya de repaso de todo. ¿Ok? La yapita antes del examen. Pero por lo menos tendremos el de 1 hora. Déjenme ver cómo estaré de tiempo para entonces, pero intentaré cumplir con 3 semanas de 2 horas para que lleguen bien preparaditos al examen, ¿ok? Sí, profe, porfa. Ok, Está bien, profe, tenga piedad nomás, profe. claro que sí. Los chicos de estadística creo que salieron bien. Bueno, no todos, pero creo que se me fue la mano de fácil en 2 preguntas, pero creo que muchos aprovecharon. Así que vamos bien. Que siempre el que presenta primero asusta al otro grupo. Entonces creo que ahorita no deberían estarlos asustando. Listo, chicos. Nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Hasta luego, Chao, profe. profe, Gracias. gracias.
Hasta luego.